realmente la filosofía con que trabaja ICE es la misma que trabaja AspenPlus, la misma que trabaja KenCAD, la misma que trabaja Promax, la misma que trabaja casi todos los simuladores de procesos tienen más o menos la misma filosofía. Lo que cambia es la interfaz, pero la forma como ellos calculan por dentro, la secuencia de cálculo es la misma, porque ellos realmente no se inventaron nada realmente nuevo. Lo de ellos es la interfaz. Los métodos de cálculo ya están hechos por otras personas décadas atrás, ¿cierto? Entonces, si aprendemos un poco de HYSYS se van a dar cuenta que son todas las cosas ubicadas en otro lugar, pero es la misma vaina. Desde que unas interfaces son más amigables que otras y bueno, cada uno se adapta a lo que quiera y cada software tiene a veces sus equipos adicionales que el otro software no tiene. El más completo de todos es AspenPlus. Tiene de todo. Realmente tiene todo tipo de equipos, incluyendo que maneja sólidos. HYSYS no maneja sólidos. Es como la principal desventaja. HYSYS no maneja sólidos, así que si a ustedes les asignan algo con ese tema, les tocó AspenPlus. No lo van a poder hacer en HYSYS. ¿De acuerdo? Así de entrada ya para que lo sepan. Pero si es solo fluidos, prácticamente todos los equipos normales, convencionales, los tienen HYSYS. Solo uno que otro muy específico, sí, AspenPlus lo tiene un poco mejor, pero nada más. ¿Qué otro software además de esos dos tienen? Las suites de AspenTech, ¿no tienen Promax? Este semestre todos los proyectos los vamos a hacer en HYSYS. Mejor. Es el más amigable. De todos los software que yo he trabajado, a la par con Promax. Promax tiene una interfaz que a mi juicio es bastante amigable para el usuario, pero HYSYS definitivamente es la mejorcita herramienta que fue fabricada por una empresa llamada Hyprotec, una empresa canadiense, y desafortunadamente AspenTech, como decir el Microsoft de los simuladores de procesos, la compró, y después de que la compró, una que otra cosa se ha desmejorado. Realmente tengo que decirlo yo, que soy usuario regular de este software. Era mejor cuando era HYSYS de la casa matriz original que era Hyprotec. Ahora el AspenHYSYS, que pertenece a AspenTech, particularmente la versión pirata, a veces se bloquea, a veces no calcula bien algunos equipos, o se enreda, o toca cerrarlo y volverlo a abrir para que calcule. Entonces tiene sus problemas, además de que se demora una hora y media instalando. La versión original, la de casa matriz Hyprotec, en un minuto se instalaba, en un minuto. Era espectacular, nunca fallaba, siempre daba lo mismo en todos los computadores donde usted probara ese software. Cambio AspenTech, la versión AspenHYSYS, toca correr con un poco de suerte de tener una buena versión que no ponga problemas. Pero aún así es la mejor que hay. A pesar de todos esos errores, es lo mejorcito que hay. Entonces, lo que yo siempre enseño al principio, que enseño HYSYS, no es HYSYS en sí, no es hacer los clics. El truco de aprender el software no es saber hacer los clics, sino entender por qué él hace lo que hace y cómo lo hace. Cuando usted entiende algo, es capaz de dominarlo, como más o menos pasó en Comson. Creo yo que ustedes todos pasaron por ahí. Si ustedes hubieran tratado de coger Comson sin haber visto todas las clases que vieron conmigo de fenómenos antes, sino coger un manual de Comson y hacerlo paso a paso, estoy casi seguro que no hubieran entendido nada. O sea, lo hacían, pero realmente no eran capaces ustedes solos de cambiar el ejercicio o mejorarle algo, porque no entienden por qué el software trabaja así, cuál es la filosofía por dentro. Lo mismo pasa con estos simuladores. Hay que entender por dentro cómo es que funcionan para después usted sacarle el jugo y explotarlo y hacerle todo lo que usted necesita que haga. Entonces, por eso toda esta primera hora, por lo menos, va a ser pura, pero es súper importante y es conceptos básicos de ingeniería de procesos que se necesitan para que usted entienda por qué ese software hace lo que hace. Primer concepto simple:
para este software, como para todos los demás simuladores de procesos, el concepto de un equipo o toda una planta completa se resume en un esquema de entradas, salidas y la cajita, donde la cajita puede ser o un solo equipo o toda una planta completa, como usted lo quiera ver. Entonces, la idea general es que las entradas, esas flechitas representan las corrientes de masa que están entrando. Aquí puede ser un equipo o toda una planta completa y me entrega, como resultado de este proceso, se entregan unas corrientes de masa de salidas. Las entradas tienen que tener algunas cosas conocidas para que el simulador corra. Las variables básicas que ustedes han estado viendo por casi todas las materias, aquí es lo mismo. Se necesita T de temperatura, P de presión, F de flujo y la X, adivinen qué es, composición. Flujo en cualquiera de las versiones que a usted se le ocurra, másico, molar o volumétrico, como quiera. Y las composiciones también las que quiera, másica, molar y volumétricas, las que quiera. Él acepta todos los sistemas, ¿cierto? Entonces, todas las corrientes de masa de entrada tienen esa información. Debe tener esa información las corrientes de entrada al proceso o al equipo. Deben ser datos conocidos para que el equipo o la planta funcione y me entregue como resultado las salidas, que serían la temperatura, presión, flujo y composición de las corrientes de salida. ¿Qué hay dentro de, si esto fuese una planta, ¿qué hay adentro de la planta? Hay corrientes y hay equipos. En las corrientes, entonces tenemos que las corrientes de adentro de la planta, a todas se necesita que el simulador calcule temperaturas, presiones, flujos y composiciones. ¿Y en los equipos qué? En los equipos el simulador necesita como dato de entrada las dimensiones, necesita de alguna manera la energía que intercambia ese equipo, necesita el diferencial de presión, si hay caída de presión en el equipo, y necesita saber la topología. Pregunto, ¿qué es la topología? Hagámoslo. Bueno, este es el tótem. Entonces el que tenga el tótem es el que responde la pregunta y usted la va respondiendo y se la entrega a su compañero y ese es el que sigue con la otra pregunta que después haga, ¿vale? ¿Qué entiende su merced Andrés por topología? Pero con respecto a equipo, Sí, la topología de una planta química. Ahí como ejemplo aquí plantas piloto. pues ¿Qué yo- sería la topología de las plantas piloto? Pues yo me imaginaría que el proceso en sí, que es lo que diferencia a todas las máquinas, digamos, unas van a mezclar, otras van a hacer intercambios de energía, ¿no? No, esa sería la función de cada equipo, no. ¿Qué es la topología de una planta? Base de la siguiente. Pues se puede bajar que quiera, ¿no? ¿Qué será la topología de una planta, compañero? Como la esencia de la planta, como para básicamente la ¿Como el objetivo? No. Sí. Topología en plantas químicas quiere decir es la conectividad. Me he dicho en otra palabra, la secuencia de los equipos, el orden en que van. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quiénes van en paralelo? ¿Quiénes van funcionando flujo hacia adelante? ¿Quiénes van funcionando flujo hacia atrás? Eso es la topología. ¿Qué equipos van conectados? Entonces, eso en esencia es lo que le compone a una planta química. Ahora voy a hacer una pregunta súper importante. ¿Quién te sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tome. Gracias, Carmen, gracias. Carmen, todas las cosas. Carmen, ¿conocen? Esto no necesariamente usted lo debe saber. ¿Cuál es la diferencia entre simulación y diseño? ¿La sabe de pronto? ¿Ni idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna hipótesis? ¿Algo que le ocurra de pronto? ¿Cuál es la diferencia entre simulación y diseño? De pronto para hacer una simulación pues, requerimos conocer del diseño, digamos, de la planta, ¿sí? Ajá. De cómo está estructurada la planta y pues qué tiene cada equipo, cómo está de Listo. pronto, O sea, la simulación necesita del diseño. sí, Sí, es cierto. Intuitivamente le ha pegado por donde es. Entonces yo pregunto, entonces, ¿para qué uno hace una simulación entonces? pues es como para saber cuál puede ser como el comportamiento de esa planta. Por favor, un aplauso. Muy buena intuición, muy buena intuición. Exactamente eso es.
Lo voy a poner en esquema de lo que yo conozco y lo que quiero que el software me calcule. Cuando no acerta, entonces lo mantiene, ¿cierto? No, simplemente no paga para nada. Entonces, simulación es que yo conozco las entradas, conozco eso de allá, conozco la planta, que es lo que Carmen decía, conozco el diseño, o sea, conozco las dimensiones de los equipos, conozco estos datos, conozco la topología, cómo está conectado todo, y quiero que el software me entregue las salidas, es decir, las corrientes de masa al final, cómo van a dar, cómo se va a comportar la planta. Eso es un simulador, una simulación. Entonces, ¿qué es diseño? Diseño es el mismo juego de los tres elementos, pero en otro orden. Conozco las entradas, sé lo que quiero obtener y lo que quiero descubrir es cómo tengo que construir la planta para que se logre hacer eso. Entonces, diseño es eso, es hacer cómo debe estar, cómo deben ser las dimensiones de los equipos, cuáles deben transferir energía y cuánto, si tienen caída de presión y cómo van a estar conectados. Eso es. ¿Para qué hago esto? Para que les quede claritico. Lo siguiente, HYSYS es un simulador, no es un diseñador. HYSYS no hace diseños. ¿Claro? ¿Ven una gran diferencia o no ven una gran diferencia? Entonces, cuando cualquier asignatura o en su vida profesional les llegan a pedir un diseño, este software per se no está hecho para hacer diseños. Es más, usted tiene que proponer el diseño. Usted lo que tiene que hacer es una simulación. Casi siempre, si les toca a usted hacer un diseño, le toca casi que por prueba y error. Es decir, usted propone un diseño para unas entradas dadas y mira a ver cuánto le da las salidas. Si esas salidas coinciden con lo que usted quería obtener, listo, ese diseño funciona. Si no, le toca volver a proponer otro diseño y hágalo hasta que encuentre un diseño que obtenga las salidas que usted quiere. ¿Sí me hago entender? Entonces, ubíquense muy bien, dependiendo del problema que les asigne, si es un problema de diseño o es un problema de simulación, para saber si van a poder ir, les va a tocar hacer la prueba de error o no. ¿De acuerdo? Primer concepto importante. Ahora el segundo. ¿Cómo trabaja HYSYS? HYSYS trabaja por ambientes. Y hay muchos ambientes. Aquí solamente voy a mostrar los dos que uno más trabaja. El 95% del tiempo trabaja uno en dos ambientes. Acá hay otros más. El primer ambiente con que uno se encuentra es el ambiente de properties. Se reconoce porque uno se trabaja en un ambiente donde está el símbolo del Erlenmeyer. ¿Cierto? El ambiente de properties construye una cosa que se llama el paquete de fluidos, por sus siglas en inglés FP, Fluid Package. El paquete de fluidos es lo imprescindible en cualquier simulación. Si usted no ha construido el paquete de fluidos, jamás va a poder construir una planta. Ni siquiera va a poder montar un solo equipo. Además, ni siquiera va a poder montar una corriente. No se deja montar nada. Búrlense de mí, búrlense de mí. Dos empanadas. Entonces, Todo está en por favor, video. por favor, pero esto no lo va a eximir de la empanada que ya no le da. Entonces, el asunto es pilas, es requisito. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí hay dos elementos que hacen parte del paquete de fluidos, que es decirle al simulador qué compuestos químicos voy a usar en la simulación, y lo súper mega importante, el modelo termodinámico que voy a usar. ¿Por qué el modelo termodinámico es tan importante? ¿Totem? Lo tiene Carmen. No, Carmen, conteste. No. A Reyes. Bien, Reyes. Digo que todo lo pasemos a Reyes de Carmen. Puede ser. Cuéntenos, de acuerdo a su curso de termodinámica, usted que de lo que vio allá y lo que ha visto en otras materias, ¿por qué cree que es imprescindible? Y yo aquí se lo reafirmo, es súper importante escoger bien un modelo termodinámico. ¿Por qué será que la termodinámica es tan importante para una simulación de una planta química? Pues porque en sí es lo que explica el comportamiento de lo que nosotros vamos a estudiar. Bueno, tanto que explicar no, porque recuerden que el Ya lo va a simulador no escribir. me entrega explicaciones, él me entrega cálculos.
O sea, va a describir el comportamiento que va a tener esa entrada que nosotros le vamos a dar, cómo se comporta y cómo llegó a esa salida que nos entregó. Vuelvo y recalco, o sea, el simulador no me va a dar explicaciones, el simulador me hace cálculos. Entonces la pregunta se le enfocaría en lo siguiente, es la termodinámica, ¿qué cálculos me hace que son tan importantes para simular una planta? ¿Qué variables me calculan? ¿Recuerdan más o menos qué se calculaba en termodinámica? Entalpías. Porque define las condiciones del paquete, ¿no? Las condiciones de todo el proceso que se va a llevar, y las condiciones pues es lo más importante para saber que usted sí le está poniendo lo correcto y pues sí no va a salir lo que espera. Se la voy a redondear. Fijo, aquí dijeron entalpías. No hay otra área de la ingeniería que calcule y que las ciencias básicas que calcule entalpías si no es la termodinámica. No hay ninguna otra área responsable de proponer modelos en ese tema, ¿cierto? ¿Y por qué son tan importantes las entalpías? ¿Por qué? ¿Para qué en la vida práctica usamos entalpías? ¿Libre o alentógeno? ¿Cómo? ¿Libre o alentógeno? Libre, por favor. Pues porque puede describir como el tipo de energía que puede llevar una corriente. La energía, eso es. Porque con el delta de H calculo Qs y Ws y cualquier otra forma de energía que aparezca, esa es la forma. ¿Me Entonces, quito la parada? señor, ¿Me quito la parada? no, porque como ese era libre, solo. Entonces, el modelo termodinámico es el responsable de la exactitud de la simulación. Mira con lo que digo. Si usted escoge el modelo termodinámico equivocado, puede que la simulación le arroje resultados que en la vida real no van a ser ciertos. ¿Por qué? Porque él es el responsable de calcular las entalpías. Recuerde que hay muchos modelos para calcular entalpías, hay muchos, no hay uno solo, ¿cierto? Entonces es el responsable. Y hay otra cosa que ustedes no ven, porque ustedes como son ingenieros de energía no son énfasis a química y procesos, entonces hay un componente que ustedes no ven que es el equilibrio de fases. Ustedes creo que no ven eso de qué tan fácil se evapora algo y ese tipo de cosas. Y mezclas y eso. ¿Sí? Estamos viendo en producción. ¿Sí? ¿El equilibrio líquido-vapor están viendo? Sí. Bueno, la termodinámica también calcula otra variable, además de la entalpía, llamada, una que se representa con una letra S, la entropía. Porque si yo combino la entalpía con la entropía en una ecuación especial, ¿qué variable secundaria de la termodinámica está en función de la entalpía y la entropía? Temperatura. ¿Cuál? ¿Temperatura? No. ¿La qué? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál variable de estado termodinámica está escrita en función de la entalpía y de la entropía? No, ya están en función de la temperatura, pero a veces ellas. Sí, también en función de la temperatura, mejor dicho, la que le estoy preguntando está en función de... ¿Está en función de qué? La temperatura, la presión, la entalpía y la entropía. ¿Quién es? ¿No han visto esta? La energía libre. La energía libre de Gibbs. Como ustedes no le hacen ese énfasis a nosotros ingenieros químicos, sí. Resulta que esta amiguita, la energía libre de Gibbs, que es la variable con la que verdaderamente se calcula el equilibrio de fases. Ese equilibrio líquido-vapor que ustedes están viendo ahorita, están viendo seguramente la versión light. La versión profunda, de donde realmente viene la cosa, viene de esta variable de estado. Porque esa es la que le dice a uno si una reacción se puede o no se puede dar. Exactamente, no solo reacciones, sino cambios de fase también. Detrás de esta variable está todo el cálculo del equilibrio de fases y equilibrio de las reacciones químicas. Y entonces, ¿de dónde viene? De la entalpía, la cual viene de la termodinámica. Y viene de la entropía, que esta de dónde viene? De la termodinámica también. Entonces, por eso es que digo que el modelo termodinámico es el responsable de la exactitud de toda la simulación que ustedes hagan. Así que no se pueden equivocar escogiendo el modelo termodinámico, porque automáticamente el modelo no les va a dar realista. No que no le calcule, le va a calcular y todo le va a decir ok. No, es que simplemente no le va a dar cercano a la realidad. Pilas con eso. Entonces, es muy importante este primer paso. Los compuestos y el modelo termodinámico. Después de que hayan creado el paquete de fluidos, ahí sí pueden entrar al ambiente de simulation. El ambiente de simulation se reconoce por este icono como un diagramita de bloques. Y en el ambiente de simulation, ¿uno qué hace?
Ahí sí es cuando ya uno empieza a construir la planta con matachitos, con corrientes y con equipos y empieza a conectarlo todo bonito. Entonces ya es construir el flow sheet o el PFD. Aquí lo llaman también PFD, ¿ustedes cómo lo llaman? Process Flow Diagram. ¿Sí? El diagrama de flujo, de proceso. Empieza a hacer esto. Aquí usted hace eso. Es que sí, eso es mi acento inglés. Sí, se me notan los 5 años en Londres. Se me nota. Es construir el diagrama. Entonces ya uno construye corrientes, equipos, los conecta. Esto es la topología. Construye uno la topología de la planta. ¿Sí? Eso es básicamente lo que uno hace ahí en ese ambiente. Y ese es el que yo creo que ustedes creen que era el único que existía. Entonces uno es sí es el que más visual, pero hay muchos otros ambientes. Uno de ellos en Properties y hay otros más ahí que después les voy a comentar. Bueno, el videobill no es muy claro, pero ahí básicamente lo que está escrito aquí es que las entradas más los datos de la planta es lo que da las salidas. Es decir, él aquí aplica la estrategia de simulación, la estrategia de que conozco las entradas, conozco el diseño de la planta, entonces él me calcula las salidas. Básicamente esa es la vuelta de este asunto. Entonces, hice un zoom que no supe ni cómo lo hice. ¿Cómo salgo de ahí? Ya. No me pregunten cómo lo hice porque no me di cuenta. Bien, entonces, pasos para cada uno de los ambientes. Estos diapositivas también se las paso si quieren. Sí, por favor. El asunto es, como les dije, hay que construir el paquete de fluidos, que son los compuestos más el modelo termodinámico. Pero si su simulación tiene reacciones químicas, entonces allá en el paquete de fluidos, allá en ese ambiente, hay una sección para allá crear las corrientes, las reacciones, perdón. Allá crear las reacciones. Si trabaja con crudos, que seguramente porque a Luis Eduardo le encantan los procesos petroquímicos, entonces allá hay un ambiente especial para crear crudos. Porque los crudos no se modelan como compuestos puros, como los compuestos normales que se crean acá en la sección de compuestos. Los crudos no se modelan como compuestos puros porque los crudos son, cualquier crudo que salga de cualquier pozo perfectamente puede tener 5.000 o 10.000 compuestos. Y en las bases de datos conocidas no hay tantos compuestos. Entonces los ingenieros se han inventado sistemas, estoy hablando muy duro. Los ingenieros ya han inventado sistemas para modelar no 5.000 ni 10.000 compuestos, sino modelar 100 o 200. ¿Cómo lo hacen? Ellos se han dado cuenta que de esos 5.000, por decir un número, 200 tienen más o menos el mismo punto de ebullición. Los 300 siguientes tienen entre ellos más o menos el mismo punto de ebullición. Y así sucesivamente se dan cuenta que ellos pueden coger muchos compuestos y por ciertas propiedades que se parecen, pueden modelar todos esos 200 o todos esos 300 como uno solo. Y de esa manera 5.000 o 10.000 terminan siendo modelados como 100 o 200. Y así la simulación entonces fluye más fácil y sí hay modelos para ese tipo de cosas. Todos esos modelos se crean allá en los asays. Eso se llama un asay de crudos. Entonces, si les tocó petroquímica, les toca meterse con una herramienta que se llama el Oil Manager para poder trabajar y declarar el crudo. El crudo no es un compuesto convencional. Entonces les toca por ese lado. Fluidos hipotéticos. ¿Qué son esos? ¿Alguien puede lanzar una hipótesis de qué significará un fluido hipotético? Lo crea cuando ese compuesto que usted sabe que es convencional, normal, pero de pronto usted están de malas y no está en la base de datos de HALS. Porque ahí sí no tienen todos los compuestos que existen en la naturaleza tampoco. Entonces están de malas que el fijo el que usted necesita no está. Entonces hay una serie de pasos y esa serie de información mínima que necesita y usted puede crear un compuesto hipotético para que HALS en adelante lo reconozca en ese computador donde usted lo creó. Solo sirve en ese computador, no, en ese archivo que usted crea, ahí en ese queda el hipotético creado y va a funcionar siempre ahí. Ya en otro computador, en otro archivo de HALS, le tocaría pues exportar el hipotético o crearlo en el otro archivo si quiere. Entonces, como quien dice, él deja trabajar inclusive hasta las cosas que él no creó, le permite a usted crearlas también. Entonces es poderoso por ese lado. En el ambiente de simulación, lo primero que hay que hacer, y siempre recomiendo, es construya toda la topología sin meterle datos. Es decir, monte las corrientes, monte los equipos, conecte todo.
arme el diagrama sin meterle ningún dato, ningún número. Puede hacerlo si quiere, que esa es como la forma más sana. Y después de que se haya montado toda la topología de la planta, ahí sí empiezan a ingresar los datos que cada corriente o que cada equipo necesite, que eso lo vemos más adelante, que es exactamente lo que necesita. La gracia es que vaya haciendo converger equipo a equipo de forma secuencial, de tal manera que se cumplan los grados de libertad. ¿Alguien sabe qué son grados de libertad? Eso debieron haberlo visto en termo. ¿No vieron en termodinámica grados de libertad? ¿Qué son grados de libertad? ¿Qué recuerdo? Como la relación entre cuántas variables y ecuaciones tiene. Siempre Exactamente. En el fondo, ese simulador allá adentro uno nunca lo ve, tiene un sistema de ecuaciones y un sistema de incógnitas y un listado de incógnitas. Y como me imagino ustedes medio deben saberlo, lo vieron haber visto en sus cursos de álgebra o de cálculo básico, uno sabe que si tiene usted n ecuaciones con n incógnitas, hay solución única, ¿cierto? Si tiene más incógnitas que ecuaciones, si tiene más ecuaciones que incógnitas, está sobredimensionado, entonces tiene infinitas soluciones. Entonces aquí se necesita que los grados de libertad sean iguales a 0, es decir, que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas para encontrar solución única y que el simulador se la encuentre, que le dé la solución que es. ¿Cierto? No puede ser ni que le sobren ecuaciones ni que le falten. Entonces el simulador no ofrece la información de cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas. Él está diseñado para que usted mentalmente lo sepa. Entonces dice, uy, pero yo cómo voy a poner a contar ecuaciones. Y además, ni quiero saber cuántas ecuaciones él está usando. Se van a dar cuenta que los grados de libertad se van a construir aquí a punta de sentido común, de tal manera que no nos toca empezar a contar. Es puro sentido común y feeling de ingeniero y uno va haciendo que los grados de libertad vayan cuadrando. Sí, aunque no me lo crean, es pura intuición y es las reglas más sencillas, ay Dios, de las reglas más sencillas que hay. Entonces, vigila que los grados de libertad den 0 y él va a ir convergiendo equipo por equipo. Eso lo va haciendo converger equipo por equipo. Y ahora, lo más importante, que el primíparo Hayes no la cree que con solo que el equipo le converja es suficiente. No. Con que le haya convergido, lo único que le garantiza es que le calculó, más no quiere decir de que esté bien hecho o que sea realista. Son dos cosas diferentes. Entonces, digamos que le convergió, tiene que verificar que sí era lo que usted estaba buscando. Entonces, si la simulación no converge, es decir, usted cree que convergió y a veces se da cuenta que un equipo no dio el cálculo, no dio nada, no entregó ninguna respuesta, es porque seguramente usted tiene mal cuadrado los grados de libertad. Tiene que ir a revisar ese equipo y a completar los grados de libertad correctos, si es que no converge. Si sí converge, pero los resultados dan ilógicos, que a veces sucede, entonces modifique la calidad, es decir, no la calidad de vapor, ¿no? La calidad quiere decir es la fidelidad del dato que suministró, si sí es el verdadero, el correcto, el que debe usarse. Esto le ocurre muchísimo y le va a ocurrir a ustedes que son primíparos en el simulador esta última parte. Les va a ocurrir muchísimo que ustedes todavía no han desarrollado la habilidad para darse cuenta qué dato es clave y qué dato usted no puede ponerlo ahí a la topa tolondra, como dicen, porque le puede dar resultados totalmente ilógicos. A ver, por ejemplo, ¿qué se me ocurre un dato así absurdo? ¿Ya vieron intercambiadores de calor? No. ¿Vieron intercambiadores de calor, cierto? Entonces saben que hay una corriente fría y una caliente. ¿Qué tal que usted monte un intercambiador de calor en el simulador y haga que la corriente caliente a la salida del intercambiador salga más fría que la corriente de entrada de la fría? Sí, que la temperatura de la fría a la entrada. Eso es ilógico. Es más, viola la segunda ley. Sí, automáticamente. Pero ahí él, a veces es incorrecto. Y usted queda convencido de que está bien. No, amiguito. Eso no está bien. A veces se lo advierte. En algunas circunstancias el simulador le advierte esas cosas ilógicas y en otras cosas no se lo advierte. Entonces, puede que haya convergido, pero puede que el resultado sea ilógico. Entonces ahí es donde, gracias a Dios, todavía nos necesitan a nosotros los ingenieros. Si el simulador lo hiciera todo, entonces ya ¿para qué nos necesitan? El simulador hace todo, ¿cierto? Gracias a Dios todavía nos necesitan. Todavía los simuladores no son inteligentes, ellos son humanos.
espectacular calculadora, que nos ahorra, yo no diría que horas de cálculo, nos ahorran semanas de cálculo. Hacer simular una planta completa, uno en la vida real, a mano, con cálculos a la antigüita, con calculadora normalita, demoraría unas semanas. Esto usted lo puede hacer en pocas horas. En menos de una tarde puede hacer toda una simulación de una planta completa, si tiene la información, ¿no? Si tiene la información a mano. Entonces, eso por ese lado. ¿Listo? ¿No, nadie trajo almohada? Yo les advertí. ¿No les advertí? Sí, yo les dije. Yo se les dije que trajeran almohada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que están que se hacen clics, pero aguanten un poquito, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se está entendiendo? ¿Cómo dice usted que uno tiene que ir y verificar los grados de libertad? ¿Dijo usted ahí? No. Si se dio cuenta que un equipo no convergió, que él ahí tiene una forma para decirle a usted no estoy convergiendo, acá la miramos, y dice no estoy convergiendo, es que lo más probable es que usted no le ha suministrado los suficientes datos para que él corra. Le falta un dato, o le faltan dos, o también inclusive a veces le puede sobrar, usted le dio más datos de lo que necesitaba y por eso él se chispotea y no corre. ¿Sí? Entonces los grados de libertad tienen que ser cero. Pero ahorita vemos las claves para saber intuitivamente, sin necesidad de ponerse a contar ecuaciones ni nada, intuitivamente usted puede saber cuándo los grados de libertad son cero. Eso lo vemos ahorita. Entonces, por favor, compañero, ¿puede leernos así fuerte? Un status OK solo garantiza que se ha logrado calcular un dato. Esto no garantiza que los resultados sean lógicos o los deseados. El status OK quiere decir es que cada vez que un equipo converja, él va a sacar un letrerito equipo por equipo diciendo OK, y usted va a quedar confiado de que está todo bien. No es suficiente. Eso lo único que dijo fue, pude calcular. Eso no quiere decir que el resultado sea lógico o sea el valor que usted estaba buscando. Usted no sabe el número, pero sabe que más o menos la respuesta está en cierto valor y puede que le caiga por allá quién sabe dónde, por no saber manejar el simulador. Y todos estos errores pasan es por culpa del usuario, no es defecto del simulador. Es culpa de usted que no le está metiendo ingeniería a la cosa. El simulador toca pensar. El simulador toca pensar para poderlo usar. ¿Cierto? Toca pensar. Bueno, esto es un pantallazo simplemente de cómo se ve el ambiente por Vertis, donde se declara aquí la lista de compuestos y aquí los paquetes de fluidos. Aquí hay una cosita que llama el manager y aquí van a caer los que les toque trabajar con crudos. Y si le toca crear reacciones, aquí está la carpetica de reacciones para crearlas. Todos están en el ambiente properties. Si quiero pasarme al ambiente de simulación, simplemente tengo que hacer clic aquí, en esta parte, y me paso al otro ambiente. Y puedo saltarme de ambiente a ambiente todas las veces que quiera. Ahí no hay ningún problema. Porque la primera vez que arranque yo una simulación desde cero, siempre tengo que arrancar en properties. ¿Para qué? Para crear el paquete de fluidos. Después de que ya fue creada por primera vez, ya puedo saltarme todas las veces que yo quiera y terminar el archivo y cerrarlo en el ambiente que yo quiera, y eso no hay ningún problema. Pero la primera vez siempre arranco con el properties. El ambiente simulación, entonces haciendo clic aquí en el ambiente simulación, pues ya aquí se ve una planta ya montada obviamente, y aquí este panel cambió un poquito, ya lo que se ven aquí son carpeticas. Hay una carpetica donde están consignadas todas las corrientes, hay una donde está UniOps, es donde están consignados todos los equipos, y aquí hay otras carpeticas de herramientas adicionales que ofrece el software para hacerlo más útil. Bueno, hay muchas cosas, realmente por eso es que un curso de estos básico dura entre 20 y 24 horas. ¿Sí? Son 20 o 24 horas un curso de HYSYS para medio ver todo lo que hace, solo medio ver, nada profundo. Y un curso completo dura meses. Sí, dura meses. Podría ser casi que toda una materia. Debería ser una materia. Sí, casi. ¿Cómo manejo HYSYS? Casi todo se maneja desde este panel. Desde este panel, el panel de control, el panel de navegación, perdón. Desde el panel de navegación es que yo me salto entre los dos ambientes básicos en los que yo hago la simulación, y a medida que haga clic en cualquier carpeta, se me van abriendo aquí pestañas, y pestañas y pestañas. Cada pestaña pues representa el contenido de cada una de esas carpetas que
que yo ahí trabajo. Entonces, eso es más o menos la filosofía de cómo se trabaja la interfaz. Otro detalle súper importante, este amiguito. Ahí hay un semáforo. Los colores del videobin no son muy distintos, pero el semáforo puede ponerse en verde, que es como dice ahí, que allá dice activo, ese es el color, aunque no lo crean, es verde. Y el de abajo dice hold on, que es on hold, perdón, on hold. ¿Qué será esa vaina? Sí, como un pause, algo así como un pause. Ese se pone en rojo. Wow, inglés. No se preocupe. ¿Año en Londres? ¿Año en Londres? El on hold es pausa. Pilas con ese semáforo. El semáforo, algo que tiene bonito HiSys es que usted va ingresando la información y si él puede calcular algo, lo calcula inmediatamente. O sea, casi ninguna parte de HiSys, de muy poquitas, hay un play o un run o un correr o uno que diga, ejecúteme y hágame el cálculo. El software está diseñado para ser automático. Apenas él detecte que los grados de libertad son cero, él calcula solo, usted no tiene que decirle nada, él calcula inmediatamente. Pero eso funciona siempre y cuando el semáforo esté en verde, en activo. Si está en on hold, o sea en rojo, no calcula nada. Nada, por más datos que usted le ponga o le borre o le quite, él no calcula nada. Error de usuario de HiSys Primipal, no hace cuenta del semáforo. Y me ha pasado muchísimas veces. Profesor, que esto da desesperado, duran horas, no le digo mentiras, duran horas sufriendo. Y lo primero que yo miro es el semáforo y dice, pero el semáforo está en rojo. Pues nunca le va a calcular, jamás le va a calcular. Pilas. Vamos a, ¿quién será? Por favor, Andrés. Esté monitoreando dentro de la experiencia de todos en las próximas semanas a ver quién se queja de que no le calcula, Y mira, y me escribe un correo. Y me manda un correo y un video así como para reírnos. Y la caja de por favor. preparada. Pero le Voy a recorrer esa. Sería divertidísimo. Estaré, igual indicado. estaré pendiente. Sí, el profesor sabe. Va a ser muy divertido. Ustedes vieron el cazador en el Imagi. Bien. Para que conozcan dos ambientes adicionales de los que no he hablado. Hay, por ejemplo, dentro del ambiente de la simulación, el ambiente de simulation, que es donde hago la simulación. Aunque no lo crean, en esta pantalla aquí se ven dos ambientes adicionales. Lo que pasa es que no se ven abiertos, pero están ahí visualizándose. Esto se le conoce como el ambiente subflowchart. Siempre se reconoce porque es un cuadrito en color grisecito. Y aquí hay otro ambiente, que es el ambiente column, donde se ve que esto es una columna, por eso se llama column, que son para equipos que son columnas. Es decir, destiladores, absorbedores, extractores líquido, ¿qué otra cosa hay ahí? Rectificadoras, despojadoras, de hecho, todas esas separadores que son columnas están en ambientes column. ¿Qué es el ambiente subflowchart? Es la versión comprimida de una planta. O sea, en otras palabras, aquí adentro, si yo le hiciese doble clic aquí, puedo ingresar allá y allá adentro hay otra planta. ¿De cuántos equipos? 1 o 50, no lo sé. Lo que la persona que diseñó esa planta allá. El hecho este simplemente es un comprimido. Un comprimido para no ver toda la planta grande, porque de pronto esta parte es demasiados equipos. Y demasiados equipos sobre un solo ambiente, pues es difícil de leer la simulación. Entonces simplemente es una versión comprimida, nada más. Por ejemplo, imagínense que alguien estuviese simulando toda la refinería de Barranca Bermeja. Imagínense simular la refinería de Barranca Bermeja en HiSys. ¿Cuántos equipos tiene la refinería de Barranca Bermeja? Por decir un número, yo creo que 20.000 de pronto está, por ahí estarán, 20.000 equipos. Imagínense 20.000 equipos en la simulación. O sea, usted los vería tan chiquitos todos que no reconoce nada, porque ¿cómo hace para ver 20.000 a la vez? ¿Sí? Con sus corrientes y todo. Entonces ellos inventaron los ambientes de subflowchart para simplemente hacer comprimidos. Entonces, comprimo la planta de servicios industriales, la comprimo toda en una sola cosa, la planta que produce gasolinas en una, la que produce diésel en otra y así. Comprimo y entonces veo puros comprimidos y así puedo manejar toda la simulación con cosas más, a una escala más manejable, ¿cierto? Esos son los ambientes subflowchart. Los column, pilas con estos amiguitos. Estos amiguitos, como los dije, son especiales para columnas.
y los pusieron en un ambiente distinto al de los demás equipos porque ellos necesitan una estrategia de cálculo diferente a todos. Aquí adentro hay un solver especial para resolver ese sistema. Cuando ustedes no son ingenieros químicos, pues no saben el detalle de las ecuaciones que hace uno para simular esta vaina. Esta vaina es muy compleja, es el equipo más complejo de cualquier planta. Por lo tanto, necesita un solver especial. Y es tan especial el solver que por eso lo hicieron en un ambiente especial para que este ambiente corra independiente del resto. ¿Cierto? Entonces, como tiene un solver especial, las columnas, entonces por eso lo crearon en un ambiente aparte. Aquí yo también puedo hacerle doble clic y entrar y ver el detalle de los equipos con mucho mayor que lo que veo aquí. Aquí no se ven casi cosas, ahí en la vida real allá adentro puede haber una bomba, puede haber más detalles aquí en este intercambiador de calor, más detalles en los platos que aquí en esta imagen no se ve. Entonces, por eso lo hicieron en un ambiente especial. Básicamente por eso. Equipos de HYSYS. ¿Reconocen el diagrama? ¿Entienden algo? La verdad, no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No. No. Miren la nomenclatura. El que tiene una P es una bomba, esto es una bomba reciprocante. ¿Esto qué es? No, ¿Cómo? es una... No, es un sensor. un generador. Sí. No. ¿Es un intercambiador de calor? Ah, claro. Sí, simplemente simplificado. Y dice aquí HPS. ¿Qué significará HPS? High pressure. Steam, o sea, vapor de alta. Entonces ahí está diciendo que simplemente el flujo del proceso está siendo calentado. Ahí deduzco que es calentado porque el vapor obviamente tiene que ser calentamiento. Entonces el fluido del proceso lo caliento con el fluido de servicio. El fluido de servicio es el vapor de calentamiento. Y entra esta cosita ¿qué es? Una caldera. Bueno, sí, una caldera, un horno realmente. Aire y fuel gas, FG y fuel gas se queman y la combustión, bueno, el calor de esa reacción me calienta este flujo del proceso y salen por allá productos de combustión que no me interesan. El proceso sigue a esta cosa. ¿Esta cosa qué es? Una válvula direccional. No es una válvula. No, para nada. Un recalentador. Una torre de destilación. Una válvula es esto. Un recalentador. Una torre de No. destilación. No. Miren la nomenclatura, empieza por R. Es que no sé. Un reactor. Y si tiene la X, ¿qué significa? Reactor X. Pensé que iba a decir de los X-Men o algo así. ¿Quién fue y le pongo empanada, profe? No, usted toca para, toca por qué. La X quiere decir leche empacado. Es un reactor de leche empacado. Vamos a poner dos. Dos. Leche empacado. Otro intercambiador, pero aquí, bueno, ustedes no alcanzan a ver, yo sí, ahí dice CW. CW, ¿qué querrá decir? Agua fría, o sea que aquí lo que estoy haciendo es enfriar. ¿Y este amiguito quién es? Una bomba. Una turbina. Una turbina. Compre. Compresor. Un compresor. No, una turbina. Un compresor. Va de menos a más. Ah, sí. Porque Santón. Un compresor. Y entra a estos dos, ¿quiénes entran? Sí, lo está cumpliendo. ¿Quiénes son esos dos? ¿Cuáles? Vale. Estos dos son Dos igualitos. reactores. No son reactores. Miren la nomenclatura. Vale. No se alcanza a ver la nomenclatura. Como que no alcanza a ver la nomenclatura. ¿La V qué es? No, no es vacío. Hay destiladores de Vacuum. destiladores de vacío. ¿Qué? No. Vacuum distillation. Es un vessel. Vessel es recipiente de procesos. Que en la práctica, cuando no tienen nada, eso es un flash. ¿Han escuchado el flash? ¿Para qué sirve el flash? No, yo no sé, yo creo que ya tocaba hablar de pizzas. Vamos a hablar de porciones de pizza. Toca hablar de porciones de video. Un flash, un equipo de flasheo, ¿sí? O sea, un equipo que va a una corriente De separación de separación de fases, de líquido. Ah, lo vimos separa el hace líquido rato. de vapor rápidamente. de una manera rápida. Sí, por eso se llama flash. ¿Cómo lo logra? Simplemente con una expansión. Aquí ya viene en mezcla. Esto ya viene en mezcla. Simplemente que como está en una tubería y en muy poco espacio, pues no se logra separar el líquido del vapor. Entonces, al entrar al tanque, que el flash es un tanque, no es más, un tanque, pues se expande.
Y ahí entonces se separa solito, sin hacerle, no hay ninguna máquina dentro, ninguna cosa rara, es una simple expansión. Y con la expansión se separa el líquido del gas. Es eso, ese es el truco de ese amigo. ¿Qué más? Un intercambiador de calor, aquí es LPS. ¿LPS qué será? Low pressure, vapor de baja. Y aquí es MPS, o sea, vapor de media. ¿Este equipo quién es? Destilador. ¿Por qué sabe que es un destilador? Fraccionado. Porque, No. porque La rayita lo único que me dice es que es de platos, nada más. Porque podría ser empacada, o sea, una X. No, porque tiene el T. Pero eso No, la T lo único que dice que es una torre. ¿Por qué sé que es un destilador? ¿Un destilador qué tiene? Tiene hervidor y tiene condensador. Por eso es que reconozco que es un destilador. ¿Sí? Porque es una torre que tiene hervidor y condensador. Porque si la torre tiene solo condensador, eso se llama rectificadora. Si tiene solo hervidor, se llama despojadora. Y si no tiene ninguno de los dos y es torre, es una absorbedor con B. El absorbedor que vimos en la clase esa de fenómenos. Ya no vimos un absorbedor. Allá no había ni condensador ni hervidor ni nada. Es una torre simple. Entonces una torre simple es un absorbedor con B. Eso es. Bueno, entonces esa joda para qué? Porque me imagino que a ustedes les va a tocar simular plantas de ese estilo. Entonces tienen que saber interpretar los diagramas que consigan por ahí en literatura. ¿Sí? Cada símbolo, estos símbolos son normas ASME. Ni siquiera son normas de ingenieros químicos, son normas de ingenieros mecánicos. Esa simbología existe de normas. Pilas que cada cosita tiene su significado importante. Entonces, todos esos equipos, ¿en dónde están? En HYSYS hay una cosa que se llama la paleta de equipos. Bueno, él llama la paleta de modelos, pero realmente es la paleta de equipos y de corrientes. Se convoca con la técnica de F4, así que si tienen abierto HYSYS, pueden ahí en el ambiente Simulation, no en el ambiente Properties, porque el ambiente Properties no va a funcionar. En Simulation pueden oprimir F4 y miren lo que les va a salir. Les tiene que salir algo así como esto. ¿Sí? ¿Le salió? Bien. Entonces ahí está la paleta de equipos. Entonces cuando yo necesito montar un equipo dentro de la simulación, pues simplemente tengo que hacer clic ahí en el equipo que quiero, reconocer el icono, que es casi igualito a los iconos que vimos ahorita, hacer clic en el icono y simplemente haciendo clic en el lugar sobre la simulación donde lo quiero poner, y ahí hace otro clic y ahí lo suelta. Lo suelta y ahí está puesto el equipo sobre la simulación, listo para conectarlo a cualquier corriente. Repasemos los equipos que hay disponibles para que se den cuenta que hay. Entonces, la primera hilera de acá, en el listado de common, de equipos comunes, estos tres primeros son separadores simples líquido-vapor. Y este primero es el clásico, el flash. Este amiguito es el flash. Este amiguito, adivinen qué es. Es un separador de 3 fases. ¿Cuáles fases serán? Si es un separador de 3 fases, ¿cuáles fases son las que separan? Líquido, vapor y qué más. ¿Y qué? Sólido dijimos que no. Entonces, ¿cuál es la otra fase? Plasma. No. Lo que ustedes no están acostumbrados es que hay varias fases líquidas. Fases líquidas pueden haber más de una. Entonces, un separador de vapor y 2 fases líquidas. Una liviana y una pesada. O una cosa y una no cosa. Eso ahí depende del simulador, ahí le va dando, y ellos no se van dando cuenta por los datos que tienen, si se van a... El simulador le va diciendo si se están formando 2 fases. Y si quiere separar esas 2 fases, pues lo hace con un separador de 3 fases, donde le separa el vapor de las otras 2. ¿Cierto? Eso básicamente. Y el último es un tanque simple. Un tanque simple. Pero el tanque simple en estado estable funciona igualito que el flash. O sea, estos 2 modelos dan lo mismo en estado estable, igualito. Un tanque en HYSYS también flashea, como en la vida real ocurriría, porque al fin y al cabo un flash es un tanque, igualito. Esta segunda hilera son los intercambiadores de calor que tienen ustedes disponibles. Compañeros ingenieros de energía, ustedes deben volverse en teoría hachas en esta vaina. Está el cooler, el heater. Estos dos, ¿qué hacen? Cargan.
Excelente. Pero el problema es que esos dos en la vida real no existen. Porque no existe un intercambiador donde aparezca un solo fluido. El heater y el cooler tienen la característica, esto no sé si sale en la pantalla, en el video. Que si sale en el video, ¿sí? No. Pues por Como si fuese cineasta. En la vida real, un intercambiador siempre tiene dos fluidos, uno frío y uno caliente. En el heater y el cooler usted apenas simula uno de ellos. Y el otro, ¿cómo aparece? El otro queda representado por una corriente imaginaria de energía. Hay una corriente de energía ahí, que en la vida real no existe. Porque en la vida real la corriente de energía térmica no está sola. Eso tiene que estar asociado a un fluido, ¿o no? ¿O alguien ha visto 10 BTUs por ahí volando? No, nadie ha visto esa vaina. Entonces, esas corrientes de energía en los simuladores, tanto en HiSys como en Masterclass, como en KEPCAT, todos tienen ese concepto de corriente de energía. Es puro truco de simulación. Eso en la vida real no existe. Pero sirve como simulación, porque a veces a usted no le interesa simular el fluido de servicio, a usted le interesa solo el fluido de proceso. Entonces el heater y el cooler sirve para solo simular la parte que a usted le interesa. Si quiere simular los dos, entonces use este intercambiador, el intercambiador de carcasa en tubo, que me imagino ya lo habrán escuchado ustedes, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí han visto? Ahí sí él le va a pedir los dos fluidos, por dónde entra y por dónde salen, y quién es el caliente y quién es el frío, le va a pedir todos los detalles. Entonces ahí ese sí puede simular intercambiadores reales. Me consta, yo he simulado intercambiadores de diseño de la refinería de Barranca y con datos reales también, y los dos me han dado con un error menos del 5%. O sea, puedo dar fe de que los modelos que están ahí en este simulador sí reproducen datos reales y sí reproducen datos de diseño. Buenos modelos. Obviamente mientras uno tenga buena data, no siempre toda la data disponible. Hay otros intercambiadores, por ejemplo este está el air cooler, el enfriador con aire, el que son unos ventiladores para enfriamiento. También puede simular eso. Y está aquí la caldera. Aquí hay una caldera. Esta caldera funciona bien en estado transitorio. En estado estable le hace algunos cálculos, pero no es mucho. Le hace el cálculo de la reacción química entre el combustible y el aire, le calcula cuánto debe ser el aire de exceso cuánto es el flujo de aire de acuerdo al exceso que usted le ponga. O sea, le ahorra algunos cálculos, pero no le hace el modelo riguroso de una caldera en la vida real en estado estable. Si usted quiere un modelo real de caldera, puede usar este, pero en estado transitorio, lo cual es bastante complicado. Y esto de acá es lo que llaman las cajas frías. ¿Sí conocen las cajas frías? No. Es como intercambiadores de calor de doble tubo, pero donde hay N corrientes frías y N corrientes calientes. Todas dentro del mismo, entre la misma carcasita, sí. Todas intercambiando entre sí, o sea, mucho en otras palabras, como un espagueti de corrientes ahí, todas cruzándose entre ellas, ¿sí? Es un poco complejo ese de calcular. Entonces, esa es la gama de intercambiadores que tienen. Tienen modelos ideales y tienen modelos realistas también. Eso depende del grado de rigor que usted quiera hacer la simulación. Y aquí están los otros equipos complementarios de toda planta que a ustedes les va a tocar. Adivinen cuál es. La bomba. Compresor. Y el otro compresor. Este es para simular segmentos de tubería donde estén pasando gas, 100% gas. Este para cuando esté pasando simplemente líquidos. También le puede reconocer gas, pero los modelos rigurosos de gas están en este. Y este es la válvula. Este, ¿qué símbolo es? Válvula de alivio, very good. Y este, mezclador. Y este, o T, como la llaman, una T, divisor de corriente también. Listo, entonces estas simplemente para operaciones generales de fluidos. Ahí está toda esa sección que también en las plantas existe. Ahí se desapareció el... Señor. Ahí había una imagen ahorita como una llavecita, ¿no? Una llave con más o menos. ¿Dónde? Haga una diapositiva atrás. Ahorita la recuperamos, ahorita la recuperamos.
¿Por qué la borré? La borré a propósito porque esa cosa no tiene que ver con reactores reales, por eso la borré. Los reactores reales, los modelos más rigurosos de reactores, no son los únicos tipos de reactores que tiene HYSYS, pero los que son modelos confiables son este. Este se le llama el reactor CCTR. No sé si ustedes, el profesor les habrá hablado de ese reactor. No hemos visto el reactor. Bueno, es un tanque con agitación. Y este que parece un tubo es el que llama el reactor tubular o reactor de lecho. Parecido al de las columnas que mostramos ahorita, el de la X. El reactor que vimos en la diapositiva anterior, que era una X, se modelaría con este tipo de reactor, con reactores de lecho. Eso en cuanto a reactores. Y ahora sí, operadores lógicos, que hay muchos. ¿Qué es esa vaina? Esos no son equipos, pero son trucos de simulación que el software tiene disponibles para usted manipular la simulación para que vaya hacia donde usted quiere que vaya la simulación. Por ejemplo, está esta que parece una cuadrícula, ¿sí? Tiene cara como de cuadrícula. Eso es lo que en HYSYS se llama el spreadsheet. El spreadsheet es, en otras palabras, una hoja de cálculo parecida al estilo de Excel, es decir, las columnas en letras, las filas en número, y usted puede hacer cálculos entre celdas como si fuera Excel. Entonces, casi que yo diría que un 40% de las cosas que uno puede hacer en Excel las puede hacer aquí también, ¿cierto? Entonces, a veces uno necesita esas herramientas para hacer cálculos intermedios, lo puede hacer aquí en esta herramienta. ¿Cuál otro? Este que está con la llave es lo que se llama el adjust, por eso tiene una llavecita como de tuerca y que usted arregla algo. Ese es el adjust, si no estoy mal. Sí, ¿sí dice el adjust ahí abajo? ¿El adjust qué hace? Ajusta. Bueno, ¿qué hace? Hace una prueba y error. Cuando usted se da cuenta que los grados de libertad no tienen suficiente información o quiere obligar que aguas abajo se cumpla algo, pero para que se cumpla ese algo usted necesita aquí un dato aquí al comienzo. Entonces usted dice, armemos una prueba de error, probemos aquí un valor adelante para que cuando él calcule por allá me dé lo que yo quiero. Entonces, si usted tiene trucos de que hace converger la planta con prueba y error, puede montar un adjust. Y el adjust le hace la prueba de error en vez de que usted ponga a hacer la mano. Así como me acuerdo que yo les enseñé a hacer prueba y error, que hacíamos una tablita ahí de porcentaje de error y todo eso lo hace el adjust automático. ¿Cierto? Entonces ese le ayuda a hacer las pruebas de error cuando su estrategia para hacer converger la planta le toca hacer eso. Este otro es un set, ahí dice set, ¿cierto? El set es un truco de simulación buenísimo. Este no es prueba de error, ¿qué traduce set al español? Definir. En este caso sería definir. Entonces, ¿qué hace? Usted tiene por allá, tiene dos corrientes. Esta está a 50 grados y a veces usted le da por cambiarlo a 60, a 80, le da por cambiar el valor a la primera corriente. Y resulta que esta otra corriente también siempre tiene que estar a la misma temperatura de la primera. Entonces usted cada vez que le cambia esta, le toca manualmente ir a cambiar esta. Quema menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esta herramientica? Usted monta un set que comunique a esta con esta y le dice, la temperatura de esta, multiplíquemela por 1 y ese valor asígneselo a esta. Así como pude haber dicho, no, o a la temperatura aquí, multiplíquemela por 2 y ese resultado póngamela aquí. En otras palabras, el set sirve para construir una ecuación entre dos corrientes a una variable en común que tengan ellas y inventarse usted la ecuación que quiera, como una ecuación que sea multiplicarla por 1, es decir, que la copie, así como puede decir multiplíquemela por 2, divídamela en 3, lo que sea, a cualquier variable. Entonces usted puede copiar presiones, puede copiar flujos, puede copiar temperaturas entre todas las corrientes para que se haga eso en forma automática y usted no tenga que hacerlo a mano. Entonces, esto también ayuda muchísimo. Estas herramientas son ya de alto Tourniquet. Yo nunca las he usado, son más que todos. Esta es para cuadrar balances de masa. Estrategias de simulación que a veces uno utiliza cuando no tiene suficiente información. Eso es un poco más sofisticado y esto es para crear sus propias estrategias de termodinámica. Eso es otro business. Aquí
HYSE reconoce algunos sólidos muy simples como CO2 y ese tipo de cosas, entonces él tiene algunos separadores de sólidos pero muy simplecitos como ciclones y hidrociclones, pero no hace mayor cosa, o sea, son modelos demasiado simplificados. Realmente si quiere trabajar sólidos les recomiendo que vaya a SPENPLAS porque los modelos de aquí son muy chichis. Y aquí aparte HYSYS tiene una sección especial para columnas, porque las columnas son un mundo solito ellas solas, muy sofisticado. Y ahí están todos los tipos de columnas que les mencioné. Este destilador, rectificadora. Este que no tiene nada que girar. No, que les digo que es. No, este es el absorbedor realmente. Este no que les digo que es. ¿Este qué será? La despojadora. ¿Es el divisor? ¿Cuál? El de arriba. ¿Este? Sí. Es el splitter. Ese es un machete. ¿Qué, profe? ¿Un Collins? Machete. ¿Un Collins? Un Collins, es un Famosísimo. Collins. Ya va a olvidar que ustedes usan la palabra El splitter, Collins. ¿cómo es? Como digamos, disminuir un flujo o algo así. No disminuir un flujo. Todos estos equipos que tratan de modelar a cosas reales se rigen a las leyes de la termodinámica y de los balances, ¿cierto? Ante todo las leyes de la termodinámica, es decir, no se puede violar el equilibrio de fases, hay cosas que no se dejan separar hasta cierto punto, y eso lo dice la termodinámica con su querida energía de Gibbs, que dice hasta cierto punto hay cosas que no se dejan separar. En esta cosa usted puede separar todo lo que quiera cuando quiera. Usted aquí con esto usted puede violar la termodinámica de hacer separadores mágicos. Sí, no, suena como padrinos mágicos, no, separadores mágicos. Entonces, por ejemplo, una separación que es famosa, por ejemplo, el etanol y agua. No sé si ustedes han escuchado que el etanol y el agua no se dejan separar 100%. No sé si habían escuchado eso. Sí, porque lo máximo es como por destilación como hasta el 95. Exactamente, no, un poquito menos, pero sí, es por ahí. Entonces, hay sustancias que no se dejan separar 100%. Con esto, usted lo puede separar al 100%. Viola totalmente la termodinámica. O sea, eso es para simulaciones totalmente ideales. Así que cuando mis estudiantes me montan una cosa de esa, yo sé que hicieron machete. ¿Sí? Pero ¿para qué lo crearon? Ellos no lo crearon pensando en los estudiantes. Fíjense. Ellos no lo hicieron pensando en ustedes. No. Lo hicieron es porque hay veces que hay plantas demasiado grandes, donde a mí me interesa de pronto simular bien el principio de la planta y el final, el medio de la planta, donde hay un poco de equipos, ahí de pronto hay un montón de separadores. Y de pronto ese medio, esa mitad de la planta a mí no me interesa. Pero para poder llegar al final tengo que pasar por ahí. Entonces, si son separadores, entonces yo puedo decir, no, monto un splitter para hacer la separación como yo sé que más o menos a vida real ocurre, pero no tenga yo que meter el detalle de destiladores y todo un montón de especificaciones y modelos complicados que son estos. Y hago un atajo con este. ¿Para qué? Para que me lo separe y sí pueda simular el resto de la planta, que esa parte sí me interesa. ¿Sí? Entonces es un truco de simulación, en otras palabras, que los estudiantes lo pueden usar para machetear. Si el profesor no sabe que eso es un machete, pues bien por ustedes. No sé si él lo sepa, pero eso es un machete. Eso es un machete, porque viola la termodinámica. La puede violar perfectamente, tanto como usted quiera. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Este es el separador de 3 fases, la columna de separación de 3 fases. Este sí nunca lo había visto, este sí no sé qué es. Este es el shortcut distillation, es un método para diseñar. Este sí es para diseñar torres de destilación, pero un diseño básico, así muy insípido, pero sirve. Eso es básicamente lo que hacen esos. Y por algún motivo que no entiendo, Aspetec, yo como ingeniero químico estoy en desacuerdo. El resto de los reactores los pusieron en la sección de columnas, lo cual no es lógico. Estos debieron haber estado aquí al lado, con el resto de los reactores. Pero bueno, no es mi software, entonces ellos tienen el derecho a hacer con el software lo que les dé la gana. Debería crear uno. En esa estoy, no me entiendo. En otras cosas de software sí estoy. Se compromete. Hay reactores ideales. ¿Qué significa reactores ideales? Es decir, reactores que alguna de las leyes de la termodinámica o de los balances se pueden violar.
alguna cosa se puede violar. Entonces, bueno, estos iconos ya no los reconozco como eran antes, la verdad. El de Gibbs, ya reconozco. Este es el de Gibbs y este es el de equilibrio, ¿cierto? Sí, dice equilibrio. ¿Para aquí? Este es el de equilibrio, lo reconozco porque tiene flechas de adelante y de atrás, eso significa equilibrio. Esto es cuando usted quiere simular reacciones en el equilibrio. ¿Ustedes vieron reacciones en equilibrio en termodinámica? No creo. Es algo muy propio de los ingenieros químicos. ¿Para qué sirven estos reactores ambos? Para simular reacciones que llegan al equilibrio. ¿Para qué sirve eso? Porque está establecido de que no hay reacción química en el mundo que sea capaz de llegar por encima del equilibrio. Así que si usted quiere simular una reacción y no sabe cuánto se puede producir, por lo menos esos reactores le predicen lo máximo que se puede producir en teoría. Lo máximo, porque todas las reacciones no llegan al 100%. No todo el reactivo se consume. Entonces, si quiere saber lo máximo posible, monte un reactor de esos y él le predice cuál es lo máximo. Otra cosa es en la vida real si usted lo logra, pero eso sería lo máximo posible. Está este otro, este que dice de conversión. Conversión. El de conversión es el que seguramente les recomiendo que usen si les toca una reacción química, usen este. ¿Este cómo funciona? Simple. Usted monta la reacción química y dice a esta reacción hágale un 80% de conversión. Y él le hace el cálculo para que al final eso sea lo que se convierta de reactivos hacia productos, del 80%. Es el modelo más sencillito. ¿Cuál es el problema? Que usted se puede inventar conversiones que violen la termodinámica. ¿Sí? Aquí este le dice que la conversión máxima posible puede ser el 60%. Usted esta misma reacción la monta en un reactor de estos y le puede decir, man, llévemela hasta 90%. Puede violar la termodinámica. Así que yo como profesor, cuando veo simulaciones con reactores de conversión, yo echo ojo a ver de dónde sacó el dato de conversión. Si no me lo justifican, no veo de una fuente fidedigna que haya demostrado, entonces yo monto mi reactor de equilibrio para ver si por lo menos cumple la termodinámica, ¿sí? Que es lo mínimo que hay que cumplir, ¿cierto? Entonces, pero para ustedes que seguramente no les van a exigir mucho en ese tema, ustedes deberían es buscarse cuánto es la conversión típica de esa reacción a cierta temperatura y hacer correr con este, que este es el más fácil. Este es el más fácil de hacer converger. Este es facilito de hacer converger. Este me imagino que es el yield, ¿cierto? Sí, yield, shift. El yield es simplemente crear reglas de 3. Crear reglas de 3 de cuánto de reactivo producto en qué proporción se forma. Y usted inventa reglitas y ese reactor lo hace correr. Ese es otro machetico. Es otro machetico que si usted lo saca de información fidedigna es válido, pero si usted inventa las proporciones entre reactivos y productos, pues es otro machete. Otro machete que puede violar la termodinámica y puede violar las proporciones estequiométricas. Entonces, no confío tanto en eso. Por eso yo confío solo en estos dos. Estos dos no piden esos datos, esos dos piden es modelo cinético. ¿Han visto algún modelo cinético? En fenómenos vimos uno. ¿No acuerdan una vez que vimos un ejemplo de un tanque? Donde vimos una reacción de primer orden. Yo le dije, la reacción de primer orden era K por C sub A. No, medio recuerdan eso. Eso es un modelo cinético, donde se ve la concentración por una constante. Este tipo de modelos son los que reciben esos, son modelos rigurosos, son modelos muy confiables. ¿Sí? No estos macheticos de acá. Que estos dos son macheticos. Estos dos no son machetes, pero simplemente que son reactores que no se sabe si en la vida real se alcance esas condiciones tan espectaculares e ideales.